Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 9. Hemos aprendido muchísimo. Gracias al Señor por eso, por enseñarnos a través de su palabra. Vamos a desarrollar el versículo 36 y dice: al contemplar las multitudes de Israel extenuadas y abatidas, las vio como ovejas sin pastor. ¿Quién vio a Israel así? El Señor Jesús. Su gran corazón se compadeció de ellas. Ah, si conociésemos más de este anhelo por el bien espiritual de los perdidos y moribundos. Qué gran necesidad tenemos de orar constantemente. Miré yo a la multitud, cual mi Salvador, y que mis ojos con lágrimas de dolor, compadecidos de las ovejas en su error, las amen siguiendo su gran amor. Entonces, un poeta lo escribió. Versículo 37. Se precisaba efectuar una gran obra de cosecha espiritual, mas los obreros eran pocos. Había mucha siega, ¿cierto? Así se le diría. Pero no había quien recogiera. Ya habían frutos y no había quien recogiera sus frutos. Por lo que se ve, el problema ha persistido hasta nuestros días. La necesidad es siempre mayor que la mano de obra. Qué tremendo, porque yo creo que en ese tiempo y también en este tiempo, muchas personas ya se sienten completamente satisfechas cuando han sido salvos. Ya soy salvo. Y como que ya se les olvida que el resto del mundo necesita también conocer al Señor y necesita de esa salvación. Entonces, y ahí la importancia de que nosotros, después de haber conocido al Señor, pues no nos silenciemos, sino que hablemos y demos esas buenas noticias que nosotros recibimos y esa gracia que recibimos, podamos compartirla con otros. Versículo 38. El Señor Jesús dijo a los discípulos que pidiesen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Observemos aquí que la necesidad no constituye un llamamiento. Los obreros no deberían ir hasta que sean enviados. Cristo, el Hijo de Dios, me ha enviado a las tierras del sur. La ordenación he recibido de sus traspasadas manos. Eso dijo Francis Beon. Mire qué tremendo. Dice aquí que es el Señor quien envía. No tiene que autodenominarse una persona, ni pastor, ni misionero. Es el Señor quien envía ahí. Yo recuerdo mucho el énfasis que hace el pastor Chuy sobre eso. Él dice: si Dios te ha enviado, no huyas a ese llamado. No rehuses al llamado. No te escondas, no te niegues. Ve. Si el Señor te ha llamado, ve y haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. Pero si el Señor no te ha llamado, no te metas en eso. No te metas en eso. Si tú no sientes en tu corazón que es el Señor quien te ha llamado, sino que ha sido el hombre, o que, no sé, hay una motivación diferente en tu corazón, pero que no viene de Dios, no te metas en eso, porque no vas a tener el respaldo del Señor. Dice aquí, lo que el Señor le dijo a los discípulos es que oraran o pidieran para que el Señor envíe los obreros. Es el Señor quien envía. Jesús no identificó al Señor de la mies. Algunos piensan que es el Espíritu Santo. En el versículo 5 del capítulo 10, el mismo Jesús envía a los discípulos, por lo que parece evidente que es el mismo a quien deberíamos orar en esta ocasión de la evangelización del mundo. Bueno, aquí hago una aclaración. No quiere decir que si tú no sientes como una revelación especial de parte de Dios o una voz audible que te diga ve y predica, no debes hacerlo. No. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. El Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces todos tenemos el llamado a predicar la palabra, a decirle a otros que Cristo Jesús quiere salvarlo y quiere cambiar su vida. Todos tenemos ese llamado. Creyentes, cualquier creyente, el más nuevo, el más antiguo. A lo que yo me refiero cuando digo es que no te metas ahí si el Señor no te ha llamado es a un cargo como un pastorado, o irte de misionero, o irte de evangelista. Si el Señor no te llama, porque no todos somos pastores, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son misioneros. Dependiendo del llamado que el Señor nos haya hecho, pues conforme a eso nosotros debemos responder y actuar. Vamos para el capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 1. En el último versículo del capítulo 9, el Señor instruyó a sus discípulos a que orasen por más obreros. Para hacer esta petición con sinceridad, los creyentes deben estar dispuestos a ir ellos mismos. No es como que, Señor, manda, manda. Y si el Señor te dice, ve, ¿y qué tal tú? ¿Y qué tal si vas tú y yo? No, no, pues, pero mande otro. No, tú y yo debemos estar dispuestos. Puede que el Señor nos envíe a nosotros o envíe a otra persona. Pero debemos estar dispuestos a obedecer al Señor a lo que nos pida, ¿sí? Y aquí encontramos al Señor llamando a 12 discípulos. Él los había escogido con anterioridad, pero ahora los llamaba a una misión evangelística especial para la nación de Israel. Con el llamamiento iba la autoridad para echar espíritus inmundos y para sanar toda clase de dolencias. Cuando el Señor llama a una persona, Él le capacita. Y yo creo que todo a lo largo de su vida sirvió también como para esa capacitación, como es un entrenamiento, la vida entera, nuestra vida entera es un entrenamiento para un día servir a nuestro Señor. De una u otra forma, desde un punto diferente, desde un lugar diferente, desde un talento diferente, pero el Señor a todos nos va preparando. Pero ya hay un momento en el que el Señor te dice, listo, estás listo, sal. No es que estemos listos, perfectos, ay, ya terminó su obra en mí, ya estoy capacitado. Pero lo que necesitas para hacerlo, para empezar, Él ya te lo ha dado. Y en el camino Él te va a ir capacitando y dando lo que necesitas para hacer su obra, para llevar a cabo su obra. Nunca nos va a dar todo lo que necesitamos. Miren, el Señor es como cuando alguien está construyendo. Yo recuerdo cuando estábamos construyendo esta casa, yo propuse comprar todos los materiales de una. No, pues compremos todo el cemento de una. Mi papá decía, no, no, hay que hacerlo de a poco, porque el cemento se puede dañar, porque el adobe se nos puede quebrar, entonces vamos comprando de a poco, pues no muy poco como para que no justifique, por ejemplo, el transporte del material, pero lo suficiente para trabajar, pero no que se nos vaya a dañar o se nos vaya a quebrar. Y yo pienso que así es el Señor en nuestra vida. Él como que nos capacita con algo para empezar, pero en el camino nos va dando, porque eso también genera una dependencia de nuestro Señor. No es como que ya lo tengo todo y ya no necesito para que el Señor. Pues si ya tengo todo lo que necesito para hacer eso, no necesito al Señor. Él nos va dando y capacitando y cada vez nos da más sabiduría y cada vez nos enseña más para poder hacer su obra. Aquí vemos la singularidad de Jesús. Otros hombres habían efectuado milagros, pero ningún otro hombre había conferido este poder a otros. Miren cómo el Señor nos enseña aquí el principio de delegar, de trabajar en equipo. El Señor siendo tan poderoso, Él podía hacer todos los milagros, todas las sanidades, pues tomaría más tiempo porque, porque el Señor se tenía que desplazar, ¿cierto? Pero Él podía hacerlo y bueno, ni siquiera tenía que desplazarse. Recuerden cómo sanó al siervo del centurión, ¿cierto? A la distancia, solo con la palabra. Pero Él no quería hacerlo así. Él quería delegar a sus discípulos. Yo no entiendo ese misterio de que el Señor haya escogido la iglesia para predicar el Evangelio. Eso es una cosa muy hermosa. Y que nosotros podamos disfrutar de ese privilegio de predicar su palabra, ser parte de eso que el Señor eligió, porque ¿por qué no hacerlo Él todo y solo? Sino escogernos a nosotros para hacerlo, eso es muy bello. Versículos 2 al 4, los 12 apóstoles eran Simón, el llamado Pedro, un hombre impetuoso. Entonces Simón llamado Pedro, era un hombre impetuoso, de gran corazón y afectuoso, era un líder nato. Andrés, su hermano, el hermano de Pedro, fue presentado a Jesús por Juan el Bautista. Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista y luego llevó a él a su hermano Pedro. Hizo su actividad después de llevar a otros a Jesús. Entonces, Andrés ya era discípulo de Juan. Cuando el Señor Jesús llega, él se va y le dice a Pedro, Pedro, lo hemos visto, Pedro llegó el que esperábamos. Jacobo era hijo de Zebedeo, fue más adelante muerto por Herodes. Herodes mató a Jacobo, el primero de los 12 en morir como mártir. Ah, bueno, mire, Jacobo, el hijo de Zebedeo,
fue el primero en morir como mártir. Juan, el hermano de Jacobo, también hijo de Zebedeo, era el discípulo a quien Jesús amaba. Ese fue el que se recostó en el pecho de nuestro Señor Jesús en la última cena. Mediante él nos fueron dados los 4 evangelios, 3 epístolas y Apocalipsis. Este Juan escribió primera, segunda, tercera de Juan, el evangelio de Juan y Apocalipsis. Felipe, ciudadano de Bethsaida, llevó a Natanael. Felipe fue el que, recuerdan, el que fue a contarle a Natanael que habían conocido al Señor Jesús. No debe ser confundido con Felipe el evangelista en el primer libro de Hechos. Entonces hubo un Felipe en el libro de Hechos que evangelizó. Creo que este Felipe de Hechos fue el que habló al eunuco, pero que fue traspuesto y habló a un eunuco, pero ese no es, este es otro Felipe. Bartolomé es el mismo Natanael. Tomás, también llamado el Dídimo, lo que significa mellizo, comúnmente conocido como el escéptico Tomás. Ay, qué triste. Ay, qué triste que a uno lo conozcan así. Ay, sí, la escéptica Yelsi. Ay, Dios mío, que el Señor nos ayude. Sus dudas dieron paso a una magnífica confesión tocante a Cristo. Mateo, el ex recaudador de impuestos que escribió este evangelio que estamos estudiando, el evangelio de Mateo. Jacobo, hijo de Alfeo, poco más es lo que se sabe de él. Bueno, solo sabemos que era Jacobo, hijo de Alfeo, pero no se sabe mucho de él. Leveo, por sobrenombre Tadeo, se le conoce también como Judas, hijo de Jacobo. Sus únicas palabras registradas se encuentran en Juan 14:22. Simón el cananista, a quien Lucas llama el celote. Y Judas Iscariote, quien traicionó al Señor Jesús. Los discípulos estaban probablemente entre los 20 y tantos años de edad para este tiempo, extraídos de diversos orígenes sociales y probablemente jóvenes de una capacidad media. Su verdadera grandeza residía en su asociación con Jesús. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 33 de Mateo. Leamos primero del 5 al 15 para no hacerlo muy largo. 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. Ay, ay, ay. Esto choca en este tiempo, porque a la gente no le gusta dar de gracia. Ay, no. Pague por su milagro. Pacte. Si su milagro es muy grande, si lo que usted tiene es un cáncer, de la misma forma usted debe dar su ofrenda. No os proveáis de oro, miren lo que dice el Señor, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alfora para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna de vuestra paz, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en aquel día, el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra, Dios mío, de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Ay, qué tremendo. Pero vamos a ver qué dice William de eso, pero no es un versículo que tú y yo debamos aplicar en este tiempo. No es como que si alguien me rechaza, no me da entrada a su casa, yo puedo ir sacudiendo el polvo de mis pies y queriendo traer maldición para esa casa, ¿no? Porque en este tiempo oramos por nuestros enemigos y bendecimos a nuestros enemigos. Vamos a ver el Señor por qué dio esta instrucción a los discípulos. Versículos 5 y 6. El resto del capítulo contiene las instrucciones de Jesús acerca de una gira especial de predicación a la casa de Israel. Miren que el Señor no dijo, cuando Él le dice a los discípulos que vayan y prediquen, no dice pues como que el evangelio no es para los gentiles, no vayan a entrar a tierra de gentiles porque el evangelio no es para ellos, o no prediquen a los samaritanos porque ellos no van a ser salvos. Nunca dice eso, perdón, dice, sino id antes, ¿cierto? O sea, no está descartando a los gentiles. Lo que está diciendo los discípulos es, primero vayan a la casa de Israel. Esto no debe confundirse con el posterior envío de los 70.
Entonces después el Señor envía una gran comisión de 70 hombres, pero este no es esa comisión, sino que esa es la primera instrucción para los 12 apóstoles. Listo. Esta fue una misión temporal con el propósito específico de anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Aunque algunos de los principios son de valor permanente para el pueblo de Dios en todas las edades, el hecho de que algunos fueran posteriormente revocados por el Señor Jesús demuestra que no tenía la intención de ser permanente. Primero, se da la ruta. No debían ir a los gentiles. Él les dio la instrucción, vayan primero a la casa de Israel, ni a los samaritanos. Recuerden que los samaritanos, los gentiles pues eran no judíos, pero los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles, una raza mezclada detestada por los judíos. Su ministerio quedó limitado en este tiempo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 7. El mensaje era la proclamación de que el reino de los cielos se había acercado. Si Israel rehusaba, no habría excusa. Ay, pero es que nunca se nos predicó. Ya se les predicó, no hay excusa. Así como tú y yo no tenemos excusa. Un día vamos a estar delante de nuestro Señor y no vamos a tener excusa. Porque se les hacía exclusivamente a ellos un anuncio oficial. El reino se había acercado en la persona del rey. Israel había de decidir si aceptaba o le rechazaba. Versículo 8. Los discípulos recibieron credenciales para confirmar su mensaje. Debían sanar a los enfermos. Esas eran las credenciales de que el Señor había dado esa autoridad a ellos para ir y predicar su palabra. Debían sanar a los enfermos, debían limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Los judíos demandaban señales. Muchas veces le decían, ¿qué señales haces? Y demandaban señales. Y Dios en su gracia concedió esas señales. Pero miren, a pesar de esas señales, no solo el Señor Jesús sanó enfermos, resucitó muertos, sino que también dio esa autoridad a sus discípulos. Pero todas esas señales no bastaron, no fueron suficientes para esos líderes religiosos que odiaban a nuestro Señor y que no querían aceptar su reinado, que no querían aceptar a la persona de Jesús. Por eso las señales no son lo que tú y yo debemos pedir. Lo que debemos pedir es un corazón sencillo, humilde y sensible a la voz de nuestro Señor y sus enseñanzas. Porque quien no quiere ver, no hay señal que le valga, no hay prueba que le valga. En cuanto a remuneración, los representantes del Señor no debían cobrar por sus servicios. Si ves por qué muchos nos oponemos a que se cobre por un concierto, a que se cobre por una campaña evangelística, nos oponemos completamente. Ay, pero es que el sonido, pues no ponga un sonido tan exagerado ni tan costoso. Es que no se necesitan lumos, no se necesitan las superluces. Ah, pero si el mundo lo hace, pero nosotros no somos el mundo. Y si la gente viene por las luces y por el humo y por el estrellado, por eso se va. Cuando eso se apague, se va. Pero si la gente viene por la palabra, no se va a ir. Porque la palabra no se va a cerrar, se va a seguir predicando la palabra. Entonces no podemos nosotros aceptar ese tipo de cosas. Aquí este va a venir. No es bíblico y es una forma de obtener ganancia a cuestas del evangelio. Entonces tú y yo no debemos participar de eso. Habían recibido las bendiciones sin costo. El Señor les dio, el Señor no les dijo, pero paguen. ¿Cuánto van a dar? Ustedes recuerdan una historia de un hombre llamado, creo que era Simón. Sí, Simón. Y él ve, supuestamente cree. Supuestamente cuando Pedro predica, él se convierte y cree, supuestamente. Pero él ve que cuando los discípulos, Pedro, ponen la mano sobre las personas, el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos y son bautizados. Y este dijo, no, esto está bueno. Y le ofrece dinero a Pedro para que le dé el don. Yo te doy dinero. ¿Cuánto cuesta ese don? Yo quiero eso. Y ofrece dinero. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a venir a comprar lo que es un don de Dios? ¿Cómo se le ocurre a la gente ahora pedir plata, pedir un pago por orar por una persona? Miren, y yo voy aquí a ser muy sincera, es reprobable que una supuesta iglesia cobre por casar a una persona, por asistir a una ceremonia de una persona que murió, a un entierro o dar unas palabras a las familias cuando una persona muere. Eso no se debe hacer. Tú y yo, ¿cómo vamos a cobrar por orar?
Tú y yo, ¿cómo vamos a cobrar por enseñar la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a cobrar? No se puede. Obviamente, el obrero es digno de su salario. Si el Señor llama a una persona a ser pastor, de eso vive. De eso vive. Hay muchos, como mi pastor, que tienen un trabajo. Él es profesor de, de varias universidades, entonces tiene su trabajo y predica la palabra. Él no necesita y él se rehúsa a recibir un salario porque él dice, yo tengo mi salario y me va bien, Dios me bendice a través de eso. Entonces no quiero un salario de la iglesia, usemos lo de la iglesia para la iglesia. Pero hay quienes sí se dedican 100% porque el Señor los ha llamado así, porque sienten que deben hacer eso y se dedican 100% a la iglesia, pues esa persona entonces de qué va a vivir, obviamente, pero es que no está cobrando. Es que la iglesia justamente pues debe pagarle a esa persona un salario para que pueda vivir él, pueda vivir y sustentar a su familia, pero pueda dedicarse a la predicación y enseñanza de la palabra. Amén. Entonces son cosas diferentes, pero una persona que va a un concierto y que cobra un dineral y que palco y que VIP, que... No, no, no. Personas que yo he escuchado, cantantes cristianos que cobran, pero un dineral para cantar en un concierto y por horas, cobran por horas, pero adicional el avión en el que los deben llevar pues es primera clase. El hotel donde deben hospedarlos es 5 estrellas, unas exigencias, y si no, no van. Si no, no acceden. Entonces, aquí el Señor está haciendo esa advertencia. No van a cobrar. Yo les estoy dando de gracia. Les di sin costo capacidad de enseñar, de hacer milagros, pero no es para que cobren. Y debían dispensarlas sobre la misma base. Es decir, si las recibimos gratis, gratis la vamos a dar. Versículo 9 al 10. No deberían hacer ninguna provisión para el viaje. No deberían acumular un montón de cosas para el viaje. A fin de cuentas eran israelitas, predicando a israelitas. Y eran un principio reconocido entre los judíos que el obrero es digno de su alimento. De modo que no sería necesario para ellos tomar oro, ni plata, ni cobre, ni tampoco alforjas, ni 2 túnicas o calzado, ni bastón. Probablemente el significado es sandalias de más o un bastón extra. Si ya tenían un bastón, podían llevarlo. La idea es que su necesidad sería suministrada sobre una base diaria. El Señor iba a proveer a estos discípulos lo que iban a necesitar en su día a día. Lo iba a proveer. Y lo iba a proveer, miren, el Señor no se le agotan los recursos. Puede que yo escuché, creo que fue del pastor Chuy Olivares, como un pastor de una iglesia, la iglesia no quería darle salario. Y él estaba a tiempo completo sirviendo en la iglesia, predicando la palabra, enseñando, discipulando, porque es que diferente es que tú no veas nunca a tu pastor y que se la pasa paseando y que se la pasa en los centros comerciales y la iglesia desatendida. Pero si tú ves una persona que se dedica a la enseñanza de la palabra, al estudio de la palabra, a la enseñanza de la palabra, a visitar a los enfermos, a hacer la obra, claro, es digno de que se le dé un salario. Entonces había un pastor y la iglesia no quería darle salario. No, no, es que trabajen, que no sé qué, bueno. No querían darle salario y resulta que el pastor se enfermó. Creo que tuvo un problema de muela y era enfermo y no tenía con qué ir al médico porque la iglesia no quería darle. Eso ya es injusto. Eso ya es muy injusto. Entonces es como tener ese equilibrio, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con esos líderes religiosos que hay que pagarles hasta el aire que respiran. Ya usted recibe un salario. La iglesia no tiene por qué pagarle los servicios y el arriendo y la cuenta del celular y la gasolina para el carro. No, eso es un abuso. Eso es desangrar la iglesia, porque los recursos de la iglesia se le da un salario al pastor, pero él debe aprender a vivir con este salario, un salario justo. Pues no le vamos a dar 1 millón de pesos a una persona que tiene 3 hijos, la esposa son 5 personas, ¿cierto? Es un salario justo, pero tú tienes como nosotros, pues trabajamos en una empresa y de ese salario tenemos, pues para los que trabajan en una empresa, tienen que sacar para sus gastos, tienen que aprender a vivir con eso. Entonces, versículo 11, ¿qué disposición debían tomar para su alojamiento? Cuando entrasen en una ciudad, debían buscar un anfitrión digno. Mira lo que recomienda el Señor, busca una persona digna. Una persona, ¿qué es una persona digna en este contexto? Pues una persona que amara al Señor, que estuviera dispuesto a escucharles, que recibiera con agrado la palabra del Señor, que les recibiese como discípulos del Señor y que estuviese abierto al mensaje de ellos. Cuando encontrasen un anfitrión así, debían quedarse con él mientras estuviesen en la ciudad.
en lugar de irse si encontraban unas condiciones más favorables de alojamiento. Entonces, no es como que, ay, este me ofreció más, pues para allá me voy, este me ofreció más comodidades, pero no, quédese con el anfitrión que es digno. Quédese y predique allí la palabra. Listo, no busque comodidades. Es que allí estoy más cómodo. Es que aquí, no, es que allá la habitación es para mí solo. Aquí me toca compartirla, no. Si esa persona es una persona digna y acepta con buen agrado el mensaje, quédese allá. Esa era la instrucción del Señor. Y así tú y yo. Yo admiro de verdad mucho al pastor Chuy Olivares, porque el pastor Chuy habla de muchas veces que hay, ya creo que ya no sale tanto, pero antes, más joven, el Señor sí lo mandaba mucho y porque aperturaban iglesias, ¿cierto? Entonces él preparaba personas y esa persona iba a otra ciudad o a otro país y pues abrían una iglesia, otra casa de oración y él apoyaba a esas personas, entonces iba. Y a veces él dice, pues eran lugares muy sencillos donde dormíamos, casas muy sencillas. Y otras personas, no, venga para acá, no, si este me ofreció, y es una casa sencilla, pero con mucho agrado recibe la palabra y me ofreció su casa, yo debo quedarme ahí. Imagínate cómo te sentirías. Eh, tú con mucho agrado invitas a alguien a tu casa, ven a mi casa y te puedes quedar acá mientras estás. Pero esa persona, otra persona le dice, no, pero es que en mi casa hay piscina, y hay wifi, y hay y esa persona te dice, no, gracias, es que ya otro me dio posada y la casa está mejor. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Lo mismo tendríamos que hacer nosotros con otras personas, ¿cierto? Entonces no deberíamos actuar así. Versículo 12 y 14. Si eran recibidos en una casa, los discípulos debían saludar a la familia, mostrando cortesía y gratitud al aceptar su hospitalidad. Si en cambio una casa rehusaba alojar a los mensajeros del Señor, no estaban obligados a orar por la paz de Dios sobre esa casa. Esto es, no pronunciarían una bendición sobre la familia. No solo esto, sino que debían dramatizar el desagrado de Dios sacudiendo el polvo de sus pies, así como zapateando. Al rechazar a los discípulos de Cristo, aquella familia les rechazaba a él mismo. Y aunque tú y yo ya no tenemos que hacer eso, esta instrucción no es para nosotros, no es que vamos saliendo de una casa porque nos hablaron mal o nos trataron mal y vamos sacudiendo el polvo y queriendo maldecir a esa familia, no, esa ya no es la instrucción para nosotros, fue para ellos de forma específica en ese tiempo. Sí sabemos que el que nos rechaza, rechaza al Señor. Pues no, no solo a nosotros, no es como que, ay, me rechazó porque no le cae bien, no, el que rechaza nuestro mensaje, que es el mensaje del Señor, el que rechaza la palabra. Cuando tú y yo invitamos a alguien al devocional, o a la iglesia, o a cualquier otro lugar, y esa persona no quiere, no te está rechazando a ti, está rechazando al Señor. Y un tío va a decir, ¿por qué rechazaste ayer? Si no, ¿por qué me rechazaste? ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, porque no visitaron, no me visitaron cuando estaba enfermo? Cuando, Señor, ¿pero cuándo? Cuando estuviste enfermo en la cárcel. Porque tú no lo hiciste con uno de estos pequeños, no lo hiciste conmigo. Entonces lo rechazan a él directamente. Advirtió, versículo 15, advirtió que un rechazo así traería un castigo más severo en el día del juicio. Una persona que nos rechaza, que rechaza el mensaje de Dios que tú y yo vamos a llevarle, va a tener un juicio más severo el día del juicio que lo que tuvo Sodoma y Gomorra. Imagínense, y Sodoma y Gomorra fue consumida con una lluvia de fuego por, por su pecado, a causa de su pecado. Y dice aquí que quien rechace ahora al Hijo de Dios, porque cuando tú y yo predicamos la palabra o el Evangelio, estamos predicando es a Cristo, quien lo rechace a Él va a tener una condenación o un juicio peor que el que sufrió o va a sufrir Sodoma y Gomorra. Ellos sufrieron en ese tiempo un juicio, pero viene un juicio que se llama el Gran Trono Blanco. Y en ese juicio va a estar Sodoma y Gomorra y van a estar todos. Todas las personas que hayan nacido y hayan muerto sin el Señor van a estar ahí delante del Señor en ese juicio. Esto demuestra que habrá grados de castigo en el infierno. Todos no van a ser castigados de la misma forma. Dependiendo como la gravedad del asunto, van a tener un diferente castigo. Si no fuese así, ¿cómo podría ser más tolerable para unos que para otros? Si ves, por eso dice, para unos va a ser más tolerable el juicio que para otros. No quiere decir que van a ser salvos. Después de que una persona, dice la Biblia, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y la única oportunidad que un ser humano tiene de arrepentirse de sus pecados, de confesar a Cristo como su Señor y Salvador y ser salvo, es esta tierra. No más. Después de la muerte no hay más oportunidad. Porque entonces estaríamos diciendo que sí, que alguien puede morir sin el Señor
y se arrepiente el día del juicio y ya es salvo. ¿Qué sentido tiene? No. Ese día del juicio es para que ya tú sepas, dependiendo de lo que hiciste en esta tierra, si aceptaste a Cristo o no, para dónde vas, si a una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Cristo. Entonces no tendría sentido que el Señor diga que sería más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que los que desprecian a los discípulos o al Evangelio en este tiempo. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.